nos vamos a dedicar hoy entonces a eh, área entre curvas. Ese es el título de hoy día. Vamos a ir de poquito. Primero vamos a ir con un caso más sencillo. Acá primero. Eh, Eso. Ya. Primero, el tema principal es tratar de definir o poder tratar de explicar alguna forma que tengamos de calcular un área bajo la curva. ¿Ya? Esa área bajo la curva está representada por esta región que aparece acá. Vamos a considerar una función no negativa, o sea, una función que sea o positiva o que en algunos puntos dé cero. Tiene que ser acotada. Esto es súper importante y va a ser la distinción con respecto a otros, a estas integrales especiales que yo les dije que vamos a ver después de vuelta del receso. En este caso estamos pensando que la función es acotada, ¿ya? Nunca se indefine, ¿ya? Nunca se va a infinito. Eh, si es así, entonces en este intervalo cerrado alcanza un máximo, un mínimo, es una función manejable, ¿ya? Donde tiene sentido calcular el área. Esta región entonces va a estar definida son los puntos X, Y, donde los X se mueven entre A y B, y el Y, la coordenada Y del punto, la altura donde está el punto, se mueve entre 0 y la función en X. O sea, todos los Y, todas las alturas de los puntitos que aparecen, que están considerados en esta región, están sobre el eje X o encima del eje X, y lo más arriba que pueden llegar es a la función. La función es el techo de esta región. Entonces estamos viendo el área bajo la curva, ¿ya? Básicamente es eso. Ahora, en general, si queremos calcular un área, el concepto de área nuestro debe cumplir ciertas condiciones, debe cumplir ciertas propiedades que nos gustaría que este cálculo las cumpla, que son las siguientes. Si yo tengo un conjunto contenido en otro, por supuesto que el área de ese conjunto tiene que ser menor o igual a la del conjunto más grande. Además, si tengo que el área de la intersección es cero, entonces si yo uno las áreas, ¿ya? Y el área de la intersección es cero, entonces para calcular la unión tendría que ser la suma de las dos por separado. ¿Ya? Imagínense, uno puede pensarlo con diagramas de Venn, incluso estas como pelotitas que uno hace. Si tengo los conjuntos por separado, obviamente calcular el área es la suma. ¿Ya? Pero esto es más débil, esto pide como un requisito más suave. Dice que si el área de la intersección es cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque dos conjuntos se podrían intersectar, por ejemplo, en un punto, pero ese punto no influye en nada. ¿Ya? Si calculo el área de un punto, eso es cero. ¿Ya? Entonces, en realidad, ahí no está aportando en nada a la intersección. Ahí también el área de la unión sería la suma de las áreas por separado. ¿Ya? Si intersectan en una recta, lo mismo. Una recta no tiene área. Entonces, si quiero calcular el área de la unión, sigue siendo la suma de las áreas por separado. ¿Ya? Eso debería pasar entonces con las áreas. ¿Cómo calcular área de una unión? Eh, y si tuviera un rectángulo de lados A y B, entonces el área debería ser A por B. ¿Ok? Eso como cálculo de área más básico de todos. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a llevar esta idea que es de un área general, de cualquier área que a mí se me plazca, en cualquier objeto, en cualquier escenario, en cualquier contexto, la vamos a llevar a lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a anotar esta área bajo la curva como el área de A hasta B de F. Entonces, conceptualmente eso es el área. ¿Ya? Entonces, las propiedades anteriores se traducen así. Si tengo una función que es más chica que otra, ambas positivas, entonces el área bajo la primera tiene que ser más chica, menor o igual, que el área bajo la segunda. ¿Ya? Si tengo la desigualdad entre funciones, el área tiene que mantener esa desigualdad. Si tengo eh, que el área de A hasta B de la función, yo la quiero calcular, bueno, puedo separarla como de A hasta C y de C hasta B. Aquí no sé por qué está escrito un G. Aquí nada que ver este G. Debería ser F. ¿Ya? Eh, el área entonces de A hasta C y de C hasta B
que son como los pedazos separados, si los sumo me da el total, ¿ya? Y ¿qué pasa si tengo una función constante? Eso me va a generar un cuadrado, ¿ya? El área bajo una función constante, una línea recta, me genera no un cuadrado, un rectángulo, ¿ya? Así que calcular el área de ese rectángulo es la base, que es el largo del intervalo, por la altura, c, ¿ya? Entonces, esa es la traducción de las tres propiedades que teníamos antes, ahora en esta notación que estoy diciendo área bajo la curva. Y nuestro objetivo entonces va a ser determinar que esa misma área bajo la curva, que aquí la estamos escribiendo eh, como abstractamente, en realidad coincide con nuestra integral definida. ¿Ok? Ese va a ser el objetivo ahora de lo que viene. Y es bastante sencillo si es que uno entendió bien las clases anteriores. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Si tengo una partición de un intervalo AB, una partición cualquiera, entonces calcular el área bajo la curva es sumar todas las áreas bajo la curva en cada subintervalito. Entonces, aquí hay que considerar este a, x, y menos 1 hasta x, y es lo mismo que el otro, solo que está en un intervalo más chico. Es el área bajo la curva f, pero solamente en un intervalo chiquitito. Y si los sumo todos, entonces me da el área total. ¿Ok? Eso es lo que dice esta sumatoria aquí que parece tan enredada. Después, ¿qué es lo que pasa? Que cada una de esas áreas bajo la curva en un subintervalo tiene que estar acotado por esto que nosotros escribíamos en las sumas superiores y sumas inferiores, que eran este mi delta x sub i, era el rectángulo que se formaba al tomar el ancho del subintervalo y multiplicarlo por su altura. Cuando el mi era minúscula, esa altura estaba dado por el valor mínimo o ínfimo, ¿sí? Y cuando la m era mayúscula, esa altura estaba dado por el valor máximo o supremo, ya así es que no alcanzaba la función a llegar a ese punto. Entonces, básicamente lo que me está diciendo acá es, el área bajo la curva tiene que estar acotada por el rectángulo inferior y por el rectángulo superior. Queda aquí entre medio, ¿ya? Y si los sumo todos, entonces lo que me está quedando al medio es lo que aparece acá arriba, me está dando el área total bajo la curva, y si sumo estos elementos que están a los costados, llego entonces a la suma inferior y la suma superior. ¿Ya? El área que yo quiero está acotada por ellas dos. Y como acá nunca importó entonces la partición que yo tomé, a estas expresiones les calculo supremo a la suma superior, ínfimo a la suma, lo estoy diciendo todo al revés, perdón. A la suma inferior le calculo supremo y a la suma superior le calculo ínfimo. Entonces, ¿en qué se traduce eso cuando hago ese cálculo? En la integral inferior y la integral superior. ¿Ya? Como la partición es arbitraria, esa desigualdad se cumple para todas las particiones y si les tomo ínfimo o supremo, se sigue cumpliendo. ¿Ya? Entonces, me queda así. Entonces, el área bajo la curva está acotada por esta integral inferior, que es tomar todas las sumas, la más grande de las sumas inferiores, y después la otra, que es la más chica de las sumas superiores. Y si la función fuera integrable, que era la definición que teníamos antes, por ejemplo, para nosotros, ser integrable se traduce en ser continua por tramos. Ese es como nuestro gran indicador si una función es integrable. Y si eso fuera así, entonces los dos costados de esta desigualdad son iguales y aprietan a esta área que estaba entre medio, y me queda que exactamente el área bajo la curva es la integral desde A hasta B de la función. ¿Ya? Entonces, este va a ser nuestro método para calcular el área bajo la curva. ¿Ok? En un principio, lo que acabamos de construir está supuesto bajo el hecho de que el f es una función no negativa. Aquí me devolví a la primera diapo. La f es una función positiva. ¿Ya? Estamos calculando efectivamente el área bajo la curva. Pero la verdad es que en los ejercicios
vamos a hacer algo que es más general. Vamos a calcular área entre curvas, que es lo que viene a continuación. El área de la región limitada por dos funciones y las rectas x igual a y x igual b, donde f y g son continuas, ahí le estoy poniendo mucho, basta con que sean continuas por tramo, y tal es que la f es mayor o igual que la g, esa área, la que queda entre medio de las dos, se calcula como la integral de la resta. Entonces aquí voy a ir al pizarrón un poquito para ir como traduciendo esto que tiene tanto texto. Un momento. Ahí sí. Ahí estamos en el pizarrón. Voy a abrir una pizarra más. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que habíamos deducido recién era que si yo tengo una función que es positiva, pongamos acá, ahí tengo una f y está entre a y b. Lo que habíamos calculado recién era el área bajo la curva. O sea, aquí yo tengo unas líneas punteadas para delimitar mi función. Y con la integral entonces de la f, si la f fuera positiva, como está en el dibujo, yo tengo que la integral de a hasta b va a ser, o sea, el área va a ser calculada por la integral de a hasta b de mi f. Esa va a ser el área, lo que acabamos de deducir. Entonces lo podemos generalizar inmediatamente. Si yo tuviera dos funciones ahora, si ahora yo tuviera dos funciones, voy a hacer el mismo grafiquito, pero tengo ahora una función f acá y una función g. Y una función g. Entonces, las dos están limitadas por a y b. Ahí y acá. ¿Sí? Y yo quiero calcular esta área. Entonces, ¿qué es lo que uno haría si las dos fueran positivas, si las dos fueran funciones positivas? Yo hago la integral del primero, de la primera función, de a hasta b. Eso me daría toda la región completa, si es que el f fuera el de arriba y el g el de abajo. Y le resto, le quito, entonces la integral de a hasta b de la otra función. ¿Ya? Que me estaría dando el área que está por abajo. Ya me estaría dando esta área. ¿Sí? Entonces, si hago esa resta, me voy a quedar con el área que está entre medio de las dos, ¿ya? Que es la que está ahí arriba. Eso es lo que está pasando en general. ¿Ya? Ahora, por propiedades de las integrales, esas dos integrales tienen el mismo intervalo, así que lo puedo juntar en una sola integral. Por eso que nuestra fórmula al final está así. ¿Ok? Está con una sola integral y la resta de las funciones. Pero es lo mismo que está acá arriba. Y aquí hay un detalle importantísimo, y este es súper vital que lo entendamos bien. A la larga, esta fórmula que está acá, lo que le interesa saber para poder calcular esta área, es saber cuál de las dos curvas está más arriba. ¿Sí? De hecho, en algunos textos aparece esta misma fórmula con un valor absoluto. ¿Ya? No es que nosotros tengamos que poner artificialmente un valor absoluto, sino que ahí lo que me está diciendo es que esa resta tiene que ser positiva, tiene que ser una diferencia positiva, tiene que ser la función que está más arriba menos la función que está más abajo. ¿Ya? De hecho, esa misma fórmula también me sirve para ese caso, porque en ese caso la función que está por arriba es la función f y la función que está por abajo es el eje x. Y ese eje x es la función y igual 0. Entonces, si usted hace la integral de a hasta b de eso, le queda la fórmula que teníamos al principio, que era el área bajo la curva de x, perdón, bajo la curva f. ¿Ok? Entonces, lo importante es determinar qué función está arriba y qué función está abajo, incluso si las funciones no son positivas. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener un caso así, voy a subir un poco, puedo tener un caso de esta forma, donde la función f está por arriba,
y la función g esté por abajo, ¿ya? O puedo tenerlas como intercaladas, no sé, alguna... Vamos a ver al tiro los ejemplos ya más concretos que puede pasar. Pero en ese caso, donde yo ando buscando esa área, por ejemplo, ¿sí? Esa área va a estar dada por la misma resta, la integral de a hasta b de f de x menos g de x. ¿Por qué? Porque es el área de la f a la cual ahora yo le tendría que sumar el área de la g, que está vista como al revés. Entonces, eh, lo voy a escribir mejor acá. Entonces sería el área de la f, ¿ya? Sumada con el área que forma la g. Pero el área que forma la g no me va a salir en la integral definida de g nomás. Así no. Me tiene que dar, como el g es negativo, le tengo que poner un menos adicional para que me quede positiva. ¿Sí? Y por eso, por ese menos, al final llego a la misma fórmula. F de x menos g de x de x. ¿Ya? Para poder hacer el cálculo del área de g, del área que forma g, esa área que está abajo, lo que uno hace es como ponerle un menos a la g, cosa que quede por arriba, ahí, como reflejarla hacia arriba, ahí me quedaría, y le calculo el área. Esa área es la misma que está abajo. Entonces, a la larga, si sumo esas áreas de esa forma, voy a llegar al resultado correcto, y es la misma fórmula que yo les escribí acá en el caso en que las dos eran positivas. ¿Ya? Entonces, para resumir, en cualquier caso, lo importante es determinar cuál es la función que va por arriba y cuál es la función que va por abajo. Cuál es la que está más arriba que la otra. ¿Ya? Y ese va a ser el orden en el que resto las funciones. ¿Ya? Y eso va a ser importantísimo en cada uno de los ejemplos. Ujú. Así que es una sola fórmula, es calcular la integral de a hasta b de la diferencia entre las funciones. Ujú. Aquí hay una duda. Sí, claro, lo vamos a hacer al tiro con una función de verdad, ¿ya? Aquí les estoy contando nomás que generalmente la confusión que tienen los alumnos cuando se enfrentan a esto es que como la demostración está hecha con una función positiva, tienen la impresión de que solo funciona con funciones positivas, ¿ya? Y en realidad es la misma fórmula todo el rato para cualquier caso, ¿ya? En cualquier caso tengo que ver la curva que está por arriba y la curva que está por abajo. Ujú. Veamos ejemplos concretos. Vamos a calcular, me preguntan otra cosa. Ah, ya, dice, claro, claro, en el fondo, aquí me preguntan si es que las funciones tienen que estar en el mismo intervalo. Claro, porque la integral se mueve en el mismo intervalo, ¿ya? Ahora, eso como que a nosotros nos da un poco lo mismo porque la pregunta siempre va a estar formulada para que uno encuentre el intervalo en común, ¿ya? Por ejemplo, en esta, aquí se va a anotar al tiro. Dice, hallar el área de la región encerrada por esas dos curvas que están ahí. Dice, hay una región que está encerrada por dos curvas. Entonces, la gran pega de estos ejercicios no es la integral. Calcular la integral va a ser fácil en general, ya a no ser que me tope con una función muy fea. Pero la parte difícil es darse cuenta cómo son las funciones y cuál va por arriba y cuál va por abajo. Esa es la parte vital. Ya lo demás es como puro cálculo bruto, ¿no? Entonces, tengo dos funciones. Y igual 10x menos x cuadrado. Esa es una parábola, ¿sí? Tiene el x cuadrado negativo, así que es una parábola hacia abajo, ¿ya? Necesito como algunos puntos de referencia para poder graficar la parábola. Si uno factoriza, por ejemplo, y hace x por 10 menos x, esa parábola tiene dos raíces, o sea, dos cortes con el eje x, en el x igual 0 o bien en el x igual 10. ¿Ya? Tiene dos cortes con el eje x. Entonces eso me sirve como referencia para poder graficar la parábola. Una parábola que hace eso. ¿Ya? Ahí me queda fea, pero eso es. ¿Ok? Cortan el 0 y en el 10. Ujú. Y por Profe, ¿a otro eso se lado, refería con los cortes? sí, cuando uno tiene una cuadrática y tú la resuelves, encuentras el valor de x donde te da 0
estás encontrando las intercepciones con el eje X, siempre. Entonces yo las pongo como para tener la referencia, ¿sí? Por dónde pasa la parábola. Y aparte tengo una recta, y igual 3x menos 8. Entonces, ¿qué conviene hacer acá? Como para graficarla, uno en general hace esta cuenta de ¿qué pasa si el x es 0? ¿Qué pasa si el x es 0? Si el x es 0, el y sería menos 8. Entonces pasa por acá abajo, por el menos 8. Y si el y es 0, despejo el x y me da 8 tercios. 8 tercios. ¿Ya? Por ahí. Entonces, la recta va a pasar por esos dos puntos. ¿Ya? A mí me va a quedar horrible, porque no es así la curva. Bueno, 8 tercios es como 2 y tanto. Voy a tratar de hacerla un poquito más por acá. Aquí sin asustarse, porque a la larga no nos interesa un gráfico exacto, pero sí un gráfico como con algunas situaciones bien entendidas. ¿Ya? Va a pasar por dos puntos, por el menos 8 y por el menos 8 en el y por el 8 tercios en el x. Eso es hacer x igual 0, me lleva al y igual menos 8, y y igual 0 me lleva al y igual, perdón, al x igual 8 tercios. Con eso tengo más o menos visto por dónde pasa la recta. Y uno ve inmediatamente cuál es la región que me están preguntando. Pues dice, hallar el área de la región encerrada por las curvas. Entonces, cuando uno tiene el gráfico de la recta y de la parábola, claro, es esta la región. Esa es la que yo quiero calcular. ¿Ok? Entonces yo necesito una integral. Para poder calcularla, necesito una integral. ¿Cuál es la función que va por arriba? La función es la parábola. En todos los puntitos que están en esa región, se te separa en cualquier punto, en cualquier x. Arriba está la parábola y abajo está la recta. Entonces la parábola pasa por encima de la recta. Yo voy a tener que hacer la parábola, lo voy a escribir así primero, menos la recta. ¿Ya? En toda la región está así. ¿Ya? Y eso lo hago de x. Pero necesito saber de dónde hasta dónde. ¿Sí? Entonces, ahora la búsqueda va en cuál es ese valor de x, donde se intersecta, y cuál es el otro, que sería ese que está ahí. Necesito los valores de x donde se intersectan las dos curvas. Y aquí lo voy a hacer. Entonces la curva 1 inter la curva 2 va a ser resolver el sistema y igual 10x menos x cuadrado y igual 3x menos 8. ¿Ya? Si igualo los y, llego a esta ecuación, 10x menos x cuadrado igual a 3x menos 8, y me queda una cuadrática. Voy a pasar todos los términos a la derecha, x cuadrado menos 7x menos 8 igual 0, da lo mismo en qué orden, pero los cargué todos para un lado, y al otro lado me quedó un 0. Y bueno, acá puedo factorizar, es una cuadrática sencilla, x menos 8, x más 1, ¿sí? Dos números que multiplicados de menos 8 y que sumados de menos 7, igual 0. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de la ecuación? El x igual menos 1 o bien el x igual 8. Entonces, esos son los límites de integración. Son los puntos donde chocan las curvas y donde se provocaron estos puntitos negros que marqué. Acá está el menos 1 y aquí está el 8. ¿Ok? Entonces ya sé de dónde hasta dónde tengo que integrar. ¿Ya? Entonces ahora me voy a dedicar a hacer la integral. En este caso voy a subir. Profe, una pregunta, ¿Sí? ¿Cuál ¿el era? menos 8 no debería pasar como 8 o estoy viendo mal? No, está bien. Es 8. Es 8, sí. Es 8. Ah, ya me confundí entonces. Gracias. Pero usted, ya entendí. Es que si quiere lo resuelve con la fórmula de la cuadrática y va a llegar directo al menos 1 y al 8. ¿Ya? En general, cuando uno factoriza, ve el valor de x donde se hace 0 todo esto. Entonces te sirve el 8 para que te quede 8 menos 8. Ya, profe. Eso.
Ya, entonces ahora sí, tenemos ya todo para calcular la integral. O sea, nuestra área. Va a ser la integral de -1 a 8 de la parábola, que era la 10x menos x cuadrado, menos la recta, que era la 3x menos 8. Importante poner un paréntesis ahí porque afecta a toda la recta, a toda la expresión que representa la recta. Y todo esto de x. ¿Ya? Por ende, aquí era lo que yo les contaba, una vez que uno hace todo este análisis y ya llegó a la integral, ya tiene como la gran pega hecha. Lo que viene después es aplicar bien técnicas de integración y no equivocarse en números, en signos. ¿Ya? Es como ser ordenado, ¿no? Entonces acá yo les recomiendo eh, primero escribir el polinomio desarmado y como en orden. Yo voy a poner primero el menos x cuadrado, después el 10x menos 3x da 7x, y aparece un más 8, menos con menos, más. ¿Ya? Y ahora voy a empezar a integrar. Propiedades de las integrales, las puedo separar, después salen las constantes también. Entonces yo voy a calcular, esto lo voy a escribir una sola vez, después me lo voy a saltar. Tiene que ser menos la integral de -1 hasta 8 del x cuadrado, más 7 veces la integral de -1 hasta 8, -1 hasta 8, del x, y más la integral de -1 hasta 8 del 8. ¿Ya? Eso tiene que pasar en cada una. Después uno lo hace mental nomás. ¿Ya? ¿Okay? Voy a integrar el x cuadrado. La integral del x cuadrado es técnica de integración, propiedad de la potencia, x cubo tercio, ¿ya? Tiene el menos adelante, y ese x cubo tercio hay que evaluarlo entre -1 y 8, que era lo que aprendimos en la clase anterior en el segundo teorema fundamental. Hay que evaluarla. Después más 7 veces la integral de x, que es x cuadrado medios, pero la evalúo entre -1 y 8. Y por último, la integral de 8, su antiderivada es 8x, también la evalúo entre -1 y 8. ¿Ok? Entonces son puras integrales definidas chiquititas. Y consejo, cuando tengan esta expresión que generalmente nos lleva a error, las primeras veces que uno calcula se equivoca en algún signo, en alguna tontera así, en evaluar, yo les recomiendo siempre dejar las constantes fuera, antes de evaluar. Por ejemplo, en el primero voy a escribir menos un tercio, ¿sí? Y con eso aíslo el x cubo, que es donde voy a evaluar. Entonces reemplazo el 8 cubo, menos el -1 al cubo. ¿Sí? Acuérdense que el límite superior de la integral va primero, menos el límite inferior. ¿Ya? Se reemplaza en el x. En el otro voy a dejar 7 medios afuera, ¿sí? Y el x cuadrado es el que evalúa en 8 y en -1. Entonces 8 al cuadrado menos -1 al cuadrado. Y en el último, 8 por reemplazar el x, me queda 8 menos reemplazar el -1, que es -1. ¿Ok? Entonces aquí hay una alta peligrosidad de que uno se equivoque en algún signo, siempre. Ujú. Bueno, y acá es calcular. Esto es menos un tercio. Aquí tengo un 512 menos 1, -1 al cubo en negativo, con el otro menos va a quedar más. Después 7 medios con 64 menos 1. Aquí el menos se fue con el cuadrado y me queda el menos de entre medio. Y después acá tengo un 8 por 9, 72. ¿Ok? Y voy a seguir calculando. Acá me da 513 menos 513 partido en 3. Ese parece que cabe justo, ¿sí? Es divisible. Después tengo un 7 por 63. Lo voy a calcular rápido. 441. 441 medios. Y tengo un 72. ¿Ya? Entonces, ahí decía que el 513 es divisible por 3. La suma de los dígitos es 9, así que tiene que ser divisible por 3. Creo que es 171. Menos 171 más 441 partido en 2. Fíjense que estoy perdiendo tiempo en hacer esto. Es pura, uno dice que es como paja molida, ¿no? Solo relleno.
ya como que la parte difícil de lo que uno hace ya pasó. Esto me da un menos 99 más 441 medios, y si lo amplifico correctamente me queda menos 198 más 441, y eso es 343 partido en 2. Y ahí está. Y ahí está el resultado. ¿Ok? Que representa ese número, finalmente, es el área que está ahí entre medio achurada. ¿Ya? Entonces, aquí quebramos, o sea, dimos un paso gigantesco con respecto a lo que uno hacía en el colegio, por ejemplo. Ya en el colegio teníamos como una lista de formas, cuadrados, rectángulos, triángulos, no sé, rombos, cosas así, trapecios, a los que uno le calculaba el área. Y ahora estamos dando un salto gigante y podemos calcular áreas donde hay como curvas entre medio. ¿Ya? Estas formas raras, les podemos calcular el área ahora. Ujú. Eso, ¿hay alguna duda con este primer ejemplo? Igual Sí, profe. le di más detalle. Cuéntame. Siempre que me pidan sacar la curva, o sea, el área entre curvas, ¿me van a dar las dos funciones de cada curva? Sí, así es, tal Siempre. cual. Siempre, siempre te Y tienen siempre que... parto, y siempre parto igualando las curvas, como lo hizo al principio. Lo que pasa es que esa igualación entre las curvas te importa a ti porque necesitas los puntos de intersección. Como acá te pedían el área que está entre medio de las dos curvas, necesitas saber de dónde hasta dónde tengo que integrar. ¿Sí? Como se mueva el X, es de dónde hasta dónde yo integro. Entonces, eh, necesitas saber estos dos valores, tanto el -1 como el 8, y esos salieron intersectando las curvas. Tienes que encontrar sus puntos de intersección. O el X nomás, ni siquiera buscamos el Y, solamente buscamos los X donde se intersectan. Ujú. Ya, profe. Eso. ¿Más dudas, chicos? Vamos con otro igual, pero si hay alguna duda me interrumpen nomás. ¿Esta clase cuándo se sube? Ah, buena pregunta. No sé, mañana, posiblemente. No, no, mentira. Para serles súper francos, el viernes, ¿ya? Sin falta, Ya, así, profe. de aquí hasta el viernes, ¿ya? Porque Gracias. mañana tengo un día difícil. Eso. Vamos con otro, vamos con otro. Ahora, aquí les voy a mostrar no sé si decirle un truco, porque al final es seguir la materia nomás, pero es una idea que es súper útil para ciertos ejercicios. ¿Ya? Aquí dice encontrar el área encerrada por estas curvas que están acá. ¿Ya? Básicamente es lo mismo, es la misma pregunta. Lo que pasa es que cuando uno revisa estas curvas, en la primera tengo una parábola, ¿ya? Pero no dice y igual x cuadrado como uno está acostumbrado. Está al revés, tiene el cuadrado del otro. Entonces, de nuestros viejos recuerdos de Mate 10, con ese excelente profesor que tenían algunos, eh, ¿qué pasaba cuando el cuadrado se lo llevaba al i? Que la parábola era horizontal. La parábola va así, ¿ya? Entonces, bueno, esa es nuestra primera curva, ¿ok? Es una parábola, pero es horizontal porque el cuadrado se lo lleva el, x, el i, no el x, ¿ok? Y la otra es una recta. La otra es la 3x menos 10. Y hacemos el mismo truco. Decimos, cuando el x vale 0, el y vale menos 10, y cuando el y vale 0, el x vale 10 tercios, si lo despejo. Entonces sabemos que pasa por el 0 menos 10, eso es muy abajo, va a pasar por ese puntito, y por el 0 10 tercios, o al revés, 10 tercios 0, que debería estar por acá. ¿Ya? Así que la, la recta hace algo así. ¿Ok? Hace eso. Entonces, el área que me están pidiendo es esta área que está entre medio. Esa que está ahí. ¿Ya? Ya, ¿qué dificultad tiene esa área? Que a nosotros nos interesa saber cuál es la curva que va por arriba y cuál es la curva que va por abajo. Y aquí sucede algo que es terrible. Si uno mira la región, si yo estoy parado en un X que está por aquí, tengo que cambiar el lápiz, ahí, en un X que está por ahí, arriba de él está la parábola y abajo de él también está la parábola.
Si se fijan, si me paro en un X ahí, tengo la parábola arriba y la parábola abajo. Eso es porque esa parábola horizontal representa dos funciones. Si usted despeja el y, el cuadrado pasa como raíz y aparece un más menos. ¿Sí? Entonces, la parte positiva es la que va por arriba y la parte negativa es la que va por abajo. Entonces, para estos valores de x que están por acá cerca del origen, el área va a estar dada por una integral donde yo resto la raíz positiva con la raíz negativa. ¿Sí? Pero si yo me paro en otro punto, que está más a la derecha, la curva que va por arriba es la parábola y la que va por abajo es la recta. Entonces yo voy a tener que hacer una separación de mis integrales, o sea, de mi área. La voy a separar en dos integrales, en dos áreas. Una que está por acá a la izquierda, en un pedacito aquí, y la otra, el otro pedacito acá. Tendría que hacer eso, ¿ya? Tendría que hacer una segunda integral donde por arriba está la función parábola, ¿ya? Que es raíz, porque ahí tengo despejado el y le resto la recta. ¿Ya? Y está bien, si yo lo voy a hacer así, se puede, ¿ya? Se puede separar el área en pedazos y calcular eso. Pero ya ven acá que me sale el súper largo. Más encima metí la función raíz. Y la función raíz a veces es muy fácil de integrar, otras veces no. Entonces estoy complicando el ejercicio mucho si es que hago esta separación. ¿Ok? Entonces vamos a hacer otro truco. Vamos a hacer otra idea. Yo esto se lo muestro porque es lo que les va a pasar en los ejercicios. Se van a quedar pegados en situaciones muy donde el cálculo es muy latero y uno va a tratar de alivianarlo lo más que se pueda. Esta era nuestra situación. ¿Ok? Cuando uno hace la construcción de todo este cuento de la integral y del área y todo eso, como que siempre nuestra variable es y. Perdón, nuestra variable es x, lo dije al revés. Nuestra variable es x. Como que todas nuestras funciones son y igual f de x. ¿Ya? Pero en realidad eso es notación nomás. Es solo notación. Yo podría tener al revés. Podría tener funciones x igual a f de y. ¿Ok? ¿Y eso cómo se vería en el gráfico? En el gráfico se vería que eh, es como girar la cabeza en 90 grados y pensar que los x son las alturas y los y son los anchos, son las medidas horizontales. Entonces, si uno mira así el gráfico, uno como que gira la cabeza hacia la derecha, eh, la función que está por encima es la recta. Si yo me paro en un i cualquiera, la función que está por encima de ese y, encima pensándolo en el x, ¿sí? Más a la derecha para nosotros, es la recta. Y la que está por abajo es la parábola. Y en todo el rato, para cualquier i, donde yo me pare acá entre medio, siempre la que está más a la derecha es la recta y la que está más a la izquierda es la curva. Todo el rato. No tengo que hacer ninguna separación. Entonces, hacer esta integral en i es mucho más simple en este ejemplo. ¿Ya? Necesariamente necesito encontrar esos puntitos igual, porque voy a hacer toda la integral en i y necesito saber de dónde hasta dónde integrar. ¿Ya? Pero las funciones ahora están escritas así. Esta primera función, o sea, esta no era función en realidad, esta primera parábola, ahora la voy a pensar como función, pero una función de i. Es un x igual f de i. La voy a pensar así. Y la otra, que era la recta, también la voy a escribir como con el x despejado. Voy a pasar el 10 sumando, divido por 3 y me queda i más 10 partido en 3. ¿Sí? Ahí está pensado como una x igual a un g de i. ¿Ya? La estoy pensando al revés, ¿ya? Con la ventaja de que en el intervalo donde se mueve el i, tengo una función encima de la otra y no tengo que hacer ninguna separación. ¿Ya? Entonces voy a encontrar estos puntos de intersección. Eh, los voy a encontrar de esta forma. Igualo los x que aparecen acá y voy a llegar a que i cuadrado es igual a i más 10 partido en 3.
Entonces, paso el 3 multiplicando, me queda i más 10, y cargo todo hacia la izquierda. Entonces, 3i cuadrado menos i menos 10 es igual a 0. Y después hago la cuadrática, la fórmula de la cuadrática. El i va a ser 1 más menos raíz de 1 menos 4 por a por c. En este caso es 4 por 3 por 10 y un negativo, así que se suman. Y eso es 120. Y todo esto partido en 2a, en 6. O sea, esto es 1 más menos la raíz de 121, que es 11. Todo esto partido en 6. Y si ocupo el menos, me queda menos 10 sextos, que es menos 5 tercios. Lo mismo que eso. Y si ocupo el más, me queda 12 partido en 6. Entonces es 2. ¿Ya? Encontré esos dos valores de i. Claro, básicamente me lo preguntan en el chat. ¿Es- ¿Lo hago porque la i está al cuadrado? Sí, en parte es por eso. Está más simple pensarlo como una parábola, así, ¿ya? Como una función parábola, que como una función raíz. ¿Ya? Y además porque esta función raíz tiene dos pedazos, tiene una positiva y una negativa. Si yo lo hubiera hecho en x, que era lo que tenía antes, lo voy a dibujar acá de nuevo. Si yo hubiera hecho todo esto en x, hubiese tenido que separar el área y calcular esta primero, y ahí tengo las dos raíces, la raíz positiva y la raíz negativa, y la otra área después, porque tengo distintas funciones una encima de la otra. Para evitarme todo eso, es que ahora estoy mirando todo en y, ¿ya? Como si el x fuera función de y, ¿ya? Entonces acá yo encontré los puntos de intersección en I, ¿ya? En I. Eso quiere decir que el I se mueve entre menos 5 tercios, que está acá abajo, ahí está el menos 5 tercios, ese valor que está ahí, y el 2, que sería este que está acá. Ese sería el 2. ¿Ya? El I se mueve entre esos valores. Y para el I, la función que está por encima es la recta, y la que está por abajo es la parábola. ¿Ya? Para nosotros es quién está más a la derecha. ¿Ya? Eso significa más arriba para el i. Entonces nuestra área, ya tenemos todo para calcularla. Nuestra área es la integral de menos 5 tercios hasta 2 de la función que está más a la derecha, pero en i, que es la recta, i más 10 partido en 3, menos la parábola, que es la función i cuadrado. Todo esto de i. Y me queda una sola integral. ¿Ya? En el caso anterior, si lo hubiera hecho con x, eh, hubiera tenido que separarlo en dos integrales y me queda más largo aún. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Se puede hacer esto? ¿Hay que hacerlo siempre? No, solo cuando convenga. ¿Ok? Aquí convenía porque me quedó una sola integral. ¿Ya? Ya, acá Profe, voy a acelerar un poco. ¿Perdón? profe, yo, una pregunta. Sí. Si no hubiésemos querido Ujú. eh, hacer el cosa, lo que usted hizo con las raíces, como estaba el ¿Ya? i elevado al cuadrado, ¿podríamos ¿Ya? haberlo resolvido como lo hicimos en el ejercicio anterior? ¿O no se puede? Es que el problema de esta región, como estaba acá, que teníamos esta situación, es que si queremos hacerlo como la anterior, entonces necesariamente tenemos que partir el área, separar el área. Porque acuérdate que lo fundamental es decidir qué función está arriba y qué función está abajo. Entonces, en esta porción, la función que va por arriba era la raíz de x, y la función que va por abajo era la menos raíz de x. No tengo otra chance. Ahí la estoy escribiendo como función en x, como un f de x. ¿Ya? Pero si tomo la otra región, el otro pedacito, la función que va por arriba sigue siendo la raíz de x, pero la que va por abajo ahora es la recta. Entonces, por eso yo estoy obligado, si lo quiero hacer como el anterior, estoy obligado a escribirlas como función y a separar el área. Entonces me quedan dos integrales por separado. ¿Ya? Ya, profe. Acuérdense que lo fundamental es eso, tengo que
tengo que en todos los ejercicios tener noción de cuál es la función que va por arriba y cuál es la que va por abajo. En este caso me queda mucho más largo que si hago este como cambio de mirar, de girar la cabeza y mirar todo como en función de I. ¿Ya? Esta es una herramienta más que pueden usar. Como les decía, no es obligación. ¿Ya? Ustedes podrían haber hecho esto que está acá, y les va a salir. Más largo nomás, pero les va a salir. ¿Ok? De hecho, es buen ejercicio que lo hagan, eventualmente. Ya, yo acá voy a acelerar un poco. En el fondo tengo que integrar tres funciones. Está la integral del i partido en 3, del 10 partido en 3 y del menos i cuadrado. Esas son las tres. Así que acá lo que voy a hacer es integrar al tiro. ¿Ya? Aquí saco el 1/3, integro el i, la integral de i es i cuadrado medios, y la evalúo entre menos 5/3 y 2. Después tengo que sumar la integral de 10/3, que es 10/3 y la evalúo entre menos 5 medios y 2. Y después la integral de i cuadrado es i cubo tercios, que la tengo que reemplazar, o sea, evaluar entre menos 5 y 2. ¿Ya? Piensen, insisto en esto, si nos quedamos con el método anterior, con la idea anterior de hacer todo en X, esto hay que hacerlo 2 veces. Entonces les quedan 6 integrales chicas. ¿Ya? Lo importante acá es como ganar tiempo. Y las constantes fuera, por ejemplo, en la primera me quedo en 1/6, voy a evaluar el 2, me da 4, menos evaluar el 5/3 al cuadrado, el menos 5/3 al cuadrado, que me va a dar 25 cuartos, mentira, 25 sextos, era 5/3, ¿cierto? Sí. Perdón, 25 novenos, eso. Menos, me queda 25 novenos, pero se están restando, así que ahí está bien. Más 10/3 por evaluar en 2 y evaluar en 5/3. Me da con medios. Esto no es medios, es tercios. Ahí sí. Entonces evalúo en 2 la i, me queda 2, menos el menos 5/3 en i, me queda menos 5/3. Después, menos 1/3 de evaluar en el i cubo, lo evalúo en 2, me da 8, menos 5/3 al cubo, y eso me da menos 125 partido en 27. ¿Ya? Ahí va a haber choque de signo. Y todo lo que viene después es una lata calcularlo. Me queda 36 menos 25 es 11 partido en 9 acá. Eso. Me entró la duda de algo. No, está bien. Después, 10/3 por 1/6, no, mentira. 11/6. 11/3, perdón. 11/3. Después 1/3 de, tengo que multiplicar por 8, el 27. Qué jodido esto. 56, 5, 216. 216 más 125. Sumémoslo al tiro esto. Me queda 1, 4, 4. 441 partido en 27. ¿Ya? Y todo eso entonces tengo que sumarlo. ¿Ya? ¿Quién sería el denominador común acá? Un lindo 2 por 81. 168 entonces. 168. El primero es un 54. Así que, uy, eso es 2 por 27. Le falta un 3. Entonces aquí me sale un 33. Más aquí es 9. Y le falta un 18. Entonces 1980. 10 por 11 por 18. Y en el otro un 81 abajo me estaría faltando un 2. Entonces 882. ¿Ya? Eso. Y sumo todo. Ahora puedo sumar y restar ese valor. No sé cuánto da.
1980 más 33, 2013, y menos 882, 1, 3, 1 y 1. 1131 partido en 118. Ojalá que sea eso. ¿Ya? Y eso es lo que nos va a pasar en todos los ejercicios. Uno termina el ejercicio y siente pavor de si se equivocó en algún signo o en algún cálculo en algún momento. ¿Ya? Pero hay que practicarlo, montones, para ir evitando esas situaciones. De hecho, se puede simplificar. Lo que acabo de obtener se puede simplificar por 3. Acá me da 3, 7, 7, y abajo 5, 6. Ahí está más simplificado. Ahí está. Dividí por 3 arriba y abajo. ¿Ok? Y siempre está esa duda de que uno se puede haber equivocado en algún signo. Ujú. Eso, se entendió más que el cálculo mismo, que es una lata en general. eh, lo que interesa es esta idea de dar vuelta a los ejes, ¿ya? De entender la necesidad de dar vuelta a los ejes y cómo se hace en general. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Aquí me preguntan algo. Sí, falta soltar la mano. Sí, esta parte es mucho de práctica, mucho de ir ejercitando. Ya, uno más cortito, pero que es más entretenido porque son funciones conocidas y, eh, la dificultad no pasa por el cálculo mismo, ¿ya? Es más entretenido esta. Eh, Tengo dos funciones, el seno de x y el coseno de x, y hay que encontrar el área encerrada por las curvas, ¿ya? Entre 0 y pi, ¿ya? Entre esas dos curvas y las rectas x igual 0 y x igual pi. Entonces acá hay que saberse bien las funciones trigonométricas, lo que vieron en Mate 11. Entonces, por ejemplo, la función seno viene de acá abajo, aquí pasa por el origen y hace así. ¿Sí? De ahí sigue para allá, ¿ok? Pero no me interesa, no me interesa toda la función, me interesa a mí hasta pi nomás, ¿ya? Seno de pi da 0. Así que yo sé que hasta aquí llega la función seno. ¿Ya? Lo de ahí para adelante no me interesa. ¿Ya? Y la función coseno hace lo mismo, pero está corrida hacia la izquierda. ¿Ya? Acá corta en pi medios. ¿Ya? Pero yo necesito más función coseno. Dije, esta era la seno. Ahí está la seno. Y la otra es la coseno. Pero necesito más función. Entonces, ¿cuánto vale el coseno en pi? El coseno en pi en 180 vale -1. Así que sí tengo función. Otro color. Sí tengo función hacia abajo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, corta en -1. ¿Ok? Y me está pidiendo encontrar entonces el área encerrada por esas dos funciones y las rectas x igual 0 y x igual pi. Esas son rectas verticales. ¿Sí? La x igual 0 es el eje y el x igual pi es una recta vertical acá. ¿Ok? Entonces, el área encerrada entre esas cuatro curvas. ¿Ok? Entonces, se separó en dos. Primero tengo esta área, esa, y tengo también esa área. Ahí está el área acotada por las curvas. Es súper importante entender eso. No me sirve esta área, porque esta área es no acotada. ¿Ok? No me sirve esta, porque no hay ningún dato del eje X. El eje X no juega acá. ¿Ok? Tampoco el área que está abajo, porque tampoco es acotada. ¿Sí? Es esa área que acabo de marcar entonces. Y si se dan cuenta, va a haber que aquí separar la integral obligatoriamente, porque si yo estoy parado en un x que está por acá, ese x tiene por encima, más arriba, a la función coseno y abajo a la función seno, y después se intercambian. Si estoy parado en un x más acá, ahora las funciones van al revés. Arriba la seno y abajo la coseno. ¿Ok? Entonces, cuando calcule el área, sí o sí lo voy a tener que separar. ¿Ya? La pregunta es ¿dónde? Necesito ese puntito. ¿Ok?
ese puntito que está ahí, que es intersectar las curvas. Cuando el seno de x me da igual al coseno de x en un ángulo que esté entre 0 y pi medios, bueno, ese ángulo es pi cuarto. ¿Ya? El seno y el coseno son iguales en pi cuarto. En los dos da raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? Entonces, ese es el puntito que necesito, que es donde se separa donde se separan las áreas. ¿Ok? Entonces mi área va a ser la integral, el primer pedacito de 0 hasta pi cuartos. En ese pedacito, la función que va por arriba es coseno y la que va por abajo es seno. Entonces la resta está en este orden. Y después está el otro pedazo de área, donde ahora es de pi cuartos hasta pi, ¿sí? Es toda el área completa hasta pi. Pero ahora la función que va por arriba es la que está en rojo, que es seno, y la que va por abajo es coseno. ¿Ya? ¿Le importó al ejercicio que la función coseno en algún momento se pone negativa? No. Lo que le importa al ejercicio es que la función coseno está por abajo de la función seno. Eso es importante, no el signo de la función misma. ¿Ya? ¿Estamos ok? Y aquí integrar es fácil, pues no es que ahí son puras integrales automáticas. ¿Ya? Por ejemplo, la integral, aquí la integral de coseno, la primera, su integral es seno, pero tengo que evaluarla entre 0 y pi cuartos. Después menos la integral de seno, que es menos coseno, así que me queda un más, y también se evalúa entre 0 y pi cuartos. ¿Ya? Después tengo la integral de seno, que es menos coseno, y la evalúo entre pi cuartos y pi, y después menos la integral de coseno, que es seno, y la evalúo entre pi cuartos y pi. Ahí están, ya no había que hacer mucho cálculo en este ejemplo, lo importante era el dibujo, ya para darnos cuenta cuál era la función que estaba arriba o abajo. Y evaluamos. Esto es seno de pi cuartos, lo voy a calcular al tiro. Seno de pi cuartos, que es raíz de 2 partido en 2, menos seno de 0, que es 0, más coseno de pi cuartos, que es raíz de 2 partido en 2, menos coseno de 0, que es 1, menos, aquí voy a abrir paréntesis, porque aparece un menos, coseno de pi, que es menos 1, coseno de 180, menos coseno de pi cuartos, que es raíz de 2 partido en 2, menos de nuevo, seno de pi, que es 0, menos seno de pi cuartos, que es raíz de 2 partido en 2. ¿Ya? Entonces, vital saberse seno y coseno de pi cuarto. ¿Y qué pasó? Que los raíz de 2 partido en 2, todos quedan positivos. Aquí, por ejemplo, hay un menos menos, en el otro también. Todos quedan positivos y hay 4 de ellos. Entonces, 4 veces en raíz de 2 partido en 2. Los 0 obviamente no cuentan. Y tengo un menos 1 más 1. Y eso es 0. ¿Ya? Y ahí ya junté todos los términos. Así que este es el resultado. Que si simplificamos nos da 2 raíz de 2. Y se acabó. ¿Ok? Si no me hubiera dado cuenta que hay un cambio en el orden de las funciones, donde aquí estaban en una forma y después pasaron al revés, si no me doy cuenta de ese cambio, usualmente uno hace el cálculo a lo bruto nomás, de 0 hasta pi, de, no sé, la coseno menos seno, y corro el riesgo de que al hacer ese cálculo el resultado me dé negativo. No sé, me podría haber dado menos raíz de 2. ¿Ok? Hay que darse cuenta, hay que tener claridad absoluta de en qué momento la función está arriba y en qué momento está abajo de la otra. ¿Ya? Y si es necesario separar la integral, lo hacemos. ¿Ok? Es súper importante hacer eso. Si no, vamos a llegar a resultados malos. ¿Ya? Si lo hubiéramos hecho de 0 hasta pi, puede que se hayan, incluso puede que se cancelen las áreas, entre comillas, y me dé 0. ¿Ok? Eso. ¿Dudas con este? ¿Algo que no se... Profe, Cuénteme. por eso en la parte del pi cuarto no toma esa área como del triángulo, porque no hay un área sobre la otra. Espérate. Es la del... esta como la que está adentro, la que está aquí. Claro, Esa. Claro, porque esa área no está encerrada por las curvas.
para que estuviera encerrada en realidad, debería también considerar el eje X. ¿Sí? Y el eje X no juega en la construcción de la región. ¿Sí? Está la curva, y estas dos rectas verticales. Si no dice nada con respecto al eje X, entonces el eje X no juega. ¿Está bien? Ah, ya. Ya, Ujú. gracias. De nada. ¿Más dudas, chicos? ¿Cómo vamos en la hora? Ya, lo último ejemplo. Uy, ¿por qué no se ven las cuadrículas? Ahí. Uy, no sé qué pasa. Ahí. Ya, da lo mismo. Ahí quedó. Ya, ojo, última dificultad que les podría pasar a ustedes es que, como es importante saber dónde, en qué momento la curva va una curva va por arriba y la otra curva va por abajo, la última dificultad que les puede suceder es que alguna de las funciones no sepa cómo es el gráfico. Y es bastante común en general. ¿Ya? Puede ser que por ejemplo, la primera función que está acá, la 8i igual x cubo, uno podría graficarla más o menos sin problema. ¿Ya? Pero la otra que viene después, ni idea. Es una cúbica, no sé, en general no sé. ¿Ya? Entonces acá que viene al rescate todo lo que aprendieron en el curso pasado sobre crecimiento y decrecimiento de funciones. Es súper importante saberlo porque me sirve para saber intuir más o menos la forma del gráfico. ¿Ya? Estoy pensando en una prueba con desarrollo normal, ¿ya? En general, uno podría, no sé, graficar esto con algún software y se lo va a mostrar, pero hay que entenderlo, ¿ya? Y poder escribir las funciones correctamente. Entonces acá, por ejemplo, la primera función es conocida porque si despejo el i, para que me quede el 8 al otro lado, me quedaría un octavo de x cubo, ¿ya? Y pegarle al x cubo por una constante positiva, en realidad lo deja igual que si yo tuviera la función i igual x cubo, ¿ya? Crece distinto, ¿no? Aquí crecería más lento, pero es la misma forma, ¿ok? Entonces, les recuerdo nomás cómo son las funciones potencia. Si la potencia es par como la x cuadrado, entonces es una parábola. Y si la potencia es impar, entonces la parte negativa como que se quiebra y va para abajo ahora. Esas son las dos. Y cámbiala cubo por quinta o cámbiala por onceava y da lo mismo, tienen la misma forma. ¿Ok? Y las dos están centradas en el origen. ¿Ok? O sea, tienen vértice en el origen. El primer gráfico no es complicado, para nada. ¿Ya? Tendría ahí la crucecita y el gráfico de la cúbica. Estaría así. El problema es la otra. ¿Ya? Como esta también es cúbica, también debería tener una forma parecida a esta. ¿Ya? El tema es que como tiene un montón de otros términos, esos términos pueden como deformarla. ¿Ya? Entonces nuestro gran trabajo es tratar de entender cómo es la otra curva. ¿Ya? Yo voy a dejarlos como encaminados, no sé si alcanza a completarlo todo el ejercicio, pero por lo menos voy a plantear la integral. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que haría uno? Voy a analizar signos, o sea, voy a analizar crecimiento. Voy a buscar mínimos o máximos. Entonces, buscamos máximos. Puntos críticos, esa es la mejor palabra. Puntos críticos. De hecho, ni siquiera me voy a preocupar de despejar el i, lo voy a dejar tal cual como está. Voy a derivar a los dos lados, 8i' igual a 6x cuadrado más 2x menos 2, ¿sí? Y uno acá tendría que buscar los valores donde el i' se hace 0. Bueno, si está multiplicado por un 8, me da un poco lo mismo. Me sigue preocupando qué es lo que pasa acá. ¿Ya? Como que el 8 no afecta. ¿Ya? Me voy a preguntar dónde eso se hace 0 o bien se indefine. Como es un polinomio, no se va a indefinir nunca, es solamente los valores donde se hace 0. Entonces divido por 2, por ejemplo, para que me quede más simple la cuadrática. Y me pregunto dónde esa expresión da 0. Resuelvo la cuadrática. X es menos 1 más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac. La mala noticia es que acá no me da exacto. Es 1
menos 12, así que 1 más 12, partido en 2a, en 6. ¿Ok? Entonces acá hay dos puntos críticos que tristemente son números horrendos. ¿Ya? Yo acá como que voy a hacer trampa y voy a pensar solamente para poder graficar, voy a imaginarme más o menos dónde están, en qué valores están. ¿Ya? Raíz de 13 un poco menor que raíz de 16, entonces 3, algo. ¿Sí? Y si uno hace menos 1 menos 3, algo partido en 6, es casi un menos 4, o sea, menos 4 partido en 6. O sea, si tomo el negativo, ese valor está cerca del menos 2 tercios. Cerca, no es exacto, pero cerca de ahí. Y si tomo el positivo, ahora me va a dar algo que es de la forma 3, algo menos 1, va a ser 2, algo, dividido en 6, me va a quedar como un... a ver, ¿lo dije bien? Sí, dividido en 6 me va a quedar como un tercio, por ahí, positivo. ¿Ya? Solo lo quiero como referencia, porque me va a interesar más o menos dónde están los mínimos máximos. ¿Ya? No me interesa dónde exactamente. ¿Ok? Eso. Entonces, ahora voy a ver el signo, o sea, a ver dónde crece la función. Entonces tengo la recta, tengo estos dos valores que aproximadamente están por el menos 2 tercios y el 1 tercio. ¿Sí? Entonces voy a analizar el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos. ¿Ya? Si estoy antes del menos 2 tercios, entonces podría evaluar la función o el 8. El 8 no afecta en nada. Entonces voy a analizar la derivada y la voy a reemplazar en menos 1. ¿Ya? Si reemplazo esta expresión con menos 1, me queda 6 menos 2 menos 2, que es positivo. Así que aquí la función crece. Después el mismo 8 por i' lo voy a evaluar con algo entre medio, el más fácil, 0. Entonces todo me da 0 excepto el menos 2. Entonces me dio negativo. Así que la función acá decrece. Y por último, hago el mismo proceso y evalúo la derivada ahora en 1. Me queda la misma expresión que arriba. ¿Ya? Es 6 menos 2, más 2, perdón, menos 2. Casi igual. Pero me da positiva. Así que aquí crece. Por ende, en estos valores feos que tengo acá, hay un máximo y un mínimo. ¿Ok? La función de alguna forma hace esto. Hay un máximo primero y después hay un mínimo y después vuelve a crecer. ¿Ok? Ahora me voy a preocupar de encontrar los puntos de intersección. Vamos a intersectar las curvas. Entonces, vamos a ponerle C1 inter C2. Aquí ya están listas para ser igualadas. ¿Ya? Dice 8i igual algo, 8i igual otra cosa. Entonces, igualo esas dos cosas. Voy a escribir 2x cubo más x cuadrado menos 2x igual a x cubo. Ahí estoy igualando las dos curvas. Las estoy intersectando. Paso el x cubo a la izquierda, me queda x cubo más x cuadrado menos 2x igual 0. Hay puras x, así que puedo factorizar. X factor de x cuadrado más x menos 2. Y puedo volver a factorizar. X, aquí sería dos números que multiplicados den menos 2 y que sumados den 1. Deberían ser estos, menos 2 y 1. No, más 2 y menos 1. Casi la embarro. Ahí. ¿Cierto? Multiplican menos 2 y suman 1. Igual 0. Entonces ahí están mis puntos de intersección. Son el x igual menos 2, el x igual 0, ¿sí? El factor que dice x solito es para el x igual 0, o bien el x igual 1. Ahí están los puntos de intersección. Entonces ahora me puedo imaginar mejor la función. Y la voy a dibujar acá y con esto vamos a cerrar. Después les planteo la integral, lo demás es calcular la integral y lo pueden hacer solito. Estaba la primera cúbica, la cúbica que pasa por el origen y es la más simple, la 8i igual x cubo, esa. Y ahora acabo de encontrar otra curva que intersecta con esta en 3 puntos. Intersecta en el x igual 0, en el x igual menos 2, supongamos que está por aquí,
Ahí está el menos 2. Y en el x igual menos 1. 1, perdón. 1 positivo. Ahí tienen que chocar. ¿Ya? En ese puntito y en este puntito. ¿Ya? Tienen que chocar en esos que están ahí. Y tiene un máximo esta función. Voy a subir un poquito. Tiene un máximo en este valor que está cerca del menos 2/3. Que sí o sí está acá entre medio. No sé dónde, pero está por acá entre medio. Ahí tiene un máximo. ¿Sabes? ¿Ya? Pero tiene que chocar con la otra curva en esos dos puntos que marqué. Entonces la función tiene que hacer algo así. Así y así. ¿Ok? Tiene que haber un máximo entre medio y tiene que cortar en esos dos puntos. ¿Ya? Y después tiene un mínimo en el otro valor que está cercano al 1/3, que está antes del 1. Entonces después la curva tiene que hacer sí o sí algo de esta forma. Y después sube. ¿Ok? Intersecta con la otra curva en el 1. ¿Ya? Y ahora tiene sentido el cálculo que quiero hacer. Me preguntan el área encerrada por esas dos curvas. Así que tengo dos áreas súper marcadas. Esa y esa. ¿Ok? Las voy a separar porque están como al revés en un caso y en el otro. En la primera está la cúbica complicada arriba y la simple abajo. Y en la siguiente área están al revés. ¿Ya? La simple arriba y la complicada abajo. ¿Ok? Entonces es aquí donde voy a dejarles planteada la ecuación, o sea, la integral. La otra curva era esta, x cuadrado, y me falta más arriba, menos 2x. Menos 2x. ¿Ya? Aquí sí voy a pensar las funciones con el i, como funciones, con el i despejado. ¿Sí? Con el i despejado, una función es 1/8 de x cubo y la otra función es 1/8 de todo lo que viene después. Más x cuadrado menos 2x. ¿Ya? Esas son las dos funciones. ¿Ya? Entonces me van a quedar dos integrales. Integral de menos 2 hasta 0. ¿Ya? Ahí la que va por arriba es la que está en azul. Entonces 1/8 de x cubo más x cuadrado menos 2x menos la otra 1/8 de x cubo. Eso como primera integral. Y después integrar desde el 0 hasta el 1. Lo mismo pero al revés, restados. ¿Ya? 1/8 de x cubo menos 1/8 de x cubo. Un momento. Ahora sí. 1/8 de x cubo más x cuadrado menos 2x de x. Y esa es la integral que hay que calcular. Las integrales, son dos. ¿Ya? Aquí recomendación, saque el 1/8 que molesta todo el rato, déjelo afuera de toda la integral y calcúlelo de adentro. ¿Ya? Se van a cancelar varias cosas. Me va a quedar aquí, por ejemplo, de menos 2 hasta 0, aquí se van los cubos, no me estoy comiendo ningún término, ¿cierto? No. Ah, sí, claro que me estoy comiendo algo, pues hay un 2 primero, sorry. Este es con un 2. En todo el rato la escribí sin un 2, acá. Ese es con un 2. Uy. Ahí. Ahí, acá y acá abajo. Acá. ¿Ya? Entonces, sacar el 1/8, escribir las integrales con las funciones ya lo más reducidas posible. Ahí. Y la otra quedaría casi igual, solo que con menos. Sería menos x cubo menos x cuadrado más 2x. Y ahí empezar a calcular. Y ahí me quedan puras integrales de potencia, se supone que son fáciles, pero evaluar va a ser lo complicado aquí. ¿Ya? Es latero, es largo. Se los dejo a ustedes para que lo puedan completar. ¿Ya? Yo, cuando les suba esto, se lo voy a pasar resuelto. Aquí lo hice. ¿Ya? Aquí está ordenadito, bonito. Hay que llegar a 37 partido en 96. ¿Ok? Pero ahí está la situación. Y lo más complicado es saber por dónde pasa la curva, ¿ya? Para decidir cuál es la que está arriba y cuál es la que está abajo. ¿Ok? Aquí, esta.
¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar para cerrar? Uy, me pasé de la hora, perdón. ¿No? Ya. Listo, chicos. Profe, una consulta. Cuénteme. ¿Dónde estás subiendo las clases ahora? En el aula hay una pestaña que dice Material Paralelo 101. En esa pestaña están tanto los videos como el material de clase, pizarras y PDF. En esa sección. Ah, ya, ya. Gracias. De nada. Ya pues muchachos, eso. No, de aquí no los veo hasta un par de semanas más. Nos estaríamos viendo el lunes de vuelta a este receso. Y que estén súper bien, pues aprovechenlo, descansen igual. Vayan revisando la materia con tiempo, que se viene. O sea, el gran insumo de aquí a la otra semana es que no les gane una integral definida. Ahora ya saben cómo calcularla, así que tienen que saber calcular cualquier integral. Todo lo demás que vamos a aprender es aplicar. ¿Ok? Listo, chicos, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao.